buenas noches. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente al lanzar sus dardos en contra de los organismos autónomos del Estado, los órganos reguladores, a los que ha señalado pues de cosas tan duras como de favorecer los intereses de una minoría, hasta de ser un gobierno paralelo e incluso hasta de casos de corrupción. Y para debatir sobre este tema de los organismos autónomos del Estado, se encuentra con nosotros como todos los martes Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Muy Carlos. buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Hernán Hola, Gómez. Leo. ¿Cómo estás, Buenas Hernán? Y bueno, pues empecemos contigo, Paula, porque es uno de tus temas, de los que has investigado, favorito. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Funcionan, no funcionan? ¿En qué contexto sí funcionan? Digo, Creo que... pequeña pregunta, ¿verdad? Creo que el problema de los órganos autónomos, cuando hablas de ellos y de las agencias reguladoras, el primer problema con el que te encuentras cuando quieres hablar de ellos es que son muchísimos. ¿Han proliferado? Han proliferado. O sea, en el sexenio pasado pasamos de 8 a 16. O sea, ahorita tenemos 16 constitucionales autónomos, más las agencias reguladoras que son independientes pero no autónomas, como las de energía. Y la otra es que ven muy distintas cosas. CNDH, que la COFESE, que... O sea, hay de chile, de dulce, hay de todo. Creo que han sido un paliativo con el que los estados en general han tratado de recuperar un poco la confianza que ya no tienen las entidades, los tres poderes tradicionales, sacando funciones del Estado. A ver, gran éxito el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, ¿no? O sea... Y hay otros que no pueden ser de otra manera. Por ejemplo, la CNDH. La CNDH no puede ser de otra manera que no sea autónoma frente a quien se supone que tiene que regular. No puede ser un órgano del Estado que sea parte del Estado y que aparte se dedica a vigilar si el Estado viola o no derechos humanos. Pero debería ser el Poder Judicial el que haga ese examen de si se violaron o no los derechos humanos. Son ¿no? un poco eso, son un poco como un paliativo en el que han tratado de trasladar funciones importantes del Estado. Ahora... ¿Te puedo decir la mía favorita? La Comisión Federal de Competencia Económica. Yo que sí creo en la competencia y en el libre mercado, me parece fundamental que un Estado tenga una autoridad que combata los monopolios. ¿Y te parece que sea fundamental que sea autónoma? Porque esa es la parte que tenemos, que la parte que importa es si tiene o no que ser autónoma. Yo creo que en México sí, en el contexto mexicano. ¿Y no es más fácil que se vaya a la captura de los órganos cuando es autónoma y no es parte del poder central? Pues, o es más fácil la captura dentro del gobierno federal por las presiones políticas que puedan tener los gobiernos al tener que enfrentarse al electorado. Pero tenerlos... ¿Qué es más fácil, comprar o capturar a una autoridad del gobierno federal o a un órgano autónomo que está fuera del tema político electoral? Pero también está el tema de competencia económica es que en realidad tu gran sujeto regulado son los poderes económicos. Sí. Entonces, ahí no te pueden capturar más fácil los poderes económicos cuando estás suelto que cuando formas parte del Estado. A ver, tú contéstame. Pues esa es la parte en la que digo. Pero tú, a ver, sí. A ver, Hernán, venga. No, yo creo que los órganos autónomos, sí, coincido que la CNDH, el INE, es muy importante que hayan sido autónomos hasta ahora y ojalá yo creo que van a seguir siéndolo. Pero sí creo que hay que hacer una distinción entre esos órganos que necesitan ser autónomos por su naturaleza y dejarnos de plantear la fórmula de que lo autónomo es sinónimo de pureza, de limpieza, de transparencia. Hay un trabajo muy bueno de Christopher Ballinas que escribió un par de libros sobre el tema. Se ha dedicado muchos años a estudiar el tema de los organismos autónomos. Vale la pena releerlo a la luz de esta discusión. Porque él un poco lo que dice es, a ver, no nos hagamos ilusiones, ¿no? Los órganos autónomos no son mejores que el resto de la administración pública, ¿no? Hay como esta idea de que... Pero el problema es que los órganos autónomos se han vuelto como los espacios en los cuales actúan determinados grupos de interés, que claro que van a salir a defenderlos y a gritar en cuanto los quieras tocar. O sea, ¿todos están capturados, tú crees? Yo creo que muchos de ellos están capturados. A ver, la captura del Estado mexicano abarca
todas las instituciones, ¿no? Todas tienen distintos grados de captura. Pero en el caso, por ejemplo, de la CRE, que hoy está en el ojo del huracán, bueno, la CRE se creó desde el régimen de Salinas con el objetivo explícito de Salinas quería privatizar el petróleo. Que no tiene autonomía, la CRE. No es un órgano constitucional autónomo. No. Tiene una autonomía técnica y de gestión, pues, sí. O sea, y aprueba su propio presupuesto. Entonces, pero no hay tiene lo distintos mismo. niveles de autonomía. Exacto. Hay la autonomía constitucional que tiene CNDH o el INE, y hay otros tipos de autonomías, ¿no? CONAPRED tiene una autonomía técnica de gestión, pero depende directo de gobernación. La CRE no depende de Pero lo que tú una dices, ¿la secretaría CRE en está particular. capturada? Yo sí creo que, digamos, en la ¿Pemex está medida en que... capturado? Pemex no es autónomo. Yo creo Pemex que, está capturado. repito, todas las instituciones del Estado mexicano tienen distintos niveles de captura. El problema es que en este momento la CRE y los organismos que sean, por ejemplo, los organismos reguladores en lo energético, que hay como 3 o 4, también sí tienen grados importantes, responden a intereses del sector privado en los temas de energía. A ver, yo quiero empezar citando 2 tweets para poner en contexto esta discusión. 2 tweets. El primero es un tweet que mandó Martí Batres la semana pasada, donde decía: hay de autonomías, la de la UNAM, CNDH, INE y pueblos indígenas fortalece a la sociedad, la de la CRE, CNH, COFECE y otras es para fortalecer a los consorcios privados frente a las empresas públicas. Eso dijo el líder de Morena en el Senado. Sí. A ese tuit respondió Gerardo Esquivel, diciendo: estimado Martí, no hay autonomías buenas y malas. Si hay algún elemento en contra de decisiones o miembros de ciertos órganos autónomos, procedan legalmente. Con todo respeto, considero un error poner el tema de la autonomía en esos términos. A mí me parece muy importante y muy delicado cuando hablamos de algo tan grave como la captura de organismos autónomos, de organismos reguladores. Primero, ser cuidadosos en términos de las distinciones que estaba proponiendo Paula. No todos son iguales, ni en términos de sus orígenes, ni de sus funciones, ni de su presupuesto, ni de los perfiles que se designan al frente. Entonces, me parece muy importante no generalizar. En primer lugar. Y en segundo lugar, sí creo que es muy delicado cuando hacemos una acusación de corrupción, de conflicto de interés o de captura, aportar pruebas. Yo creo que no basta con apelar al descrédito o a la desconfianza en las instituciones para darle, sustancia a una discusión como esta. Y en eso me remito a lo que decía Esquivel. Ahora, si hay pruebas, hay que proceder legalmente. La condena moral no es un sustituto de la justicia. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero pasemos al tema. Parece que sí hay una estrategia por parte del nuevo gobierno de desmantelar estos órganos autónomos. Eso estamos de Porque acuerdo. la estrategia Todo es fortalecer al Estado mexicano, Al Poder Ejecutivo. que está fragmentado, en un poder que está fragmentado. Creo que Entonces, se entiende, la propuesta desde en la materia lógica de Andrés energética va Manuel por ahí, tiene- pues, desde ese la lógica control. de Andrés Manuel tiene un cierto sentido. O sea, Sí. yo le he estado dando muchas vueltas Sí. y creo que va por 2 lados. A ver. El primero es que muchos de estos organismos, justo los que Martí menciona en sus autonomías malas, son órganos que se fortalecieron en el sexenio pasado. Son órganos, el IFT, COFECE, la CRE, son órganos que... Bueno, son parte de las reformas, del Pacto por México. Sí, son sí, sí. justo los órganos, aparte de los de los cuales... La COFECE no, pero bueno. ¿Sí? Bueno, ¿No? la COFECE se... COFECE ya existía. Pero le Sí, dieron pero se autonomía fortaleció, ¿no? constitucional y Con la ahí ley está de igual. competencia económica, ¿no? Pero digo, sí, es Ahí muy importante FT las igual. distinciones, Sí. pero bueno, está bien. Ahí Sí. FT igual. Sí, 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 sí. IFT seguro, sí. Sí. Sí, sí. Entonces son 2 organismos que como que se robustecieron y agarraron autonomía Sí, sí, sí. dentro de del Pacto por México. Entonces, creo que ahí hay, junto con el INE, que es otro del que no hemos hablado, Sí. que también ya le pusieron el dedo y ya dijeron que mejor El se de vaya. evaluación educativa. Ajá. Pero Entonces, que creo- sean proyectos que surgieron en el sexenio pasado significa que son No. naturalmente malos. No. Solo estoy como tratando de entender la lógica. Sí. Y la segunda es justo lo que dice Hernán. Creo que la idea de fortalecer, robustecer el Estado, en regresarlo a su gloria original, dentro del proyecto de Andrés Manuel, pasa por eliminar todos estos órganos a los que él, si bien puede rescatar la intención y si bien puede rescatar su necesidad, o sea, tener reguladores técnicos, no necesariamente tienes que rescatar su autonomía.
no creo que necesiten ser autónomos para cumplir bien con sus funciones. A ver, una de las cosas que me preocupan mucho y tienen que ver con esta discusión, Hernán, es el tema del capitalismo de cuates. Yo sí creo en la economía de mercado y yo sí también reconozco que en estas reformas se fortaleció un sistema de capitalismo de cuates. Si estas concentración de poderes por parte del Ejecutivo va a ser para terminar con el capitalismo de cuates, bienvenido sea. Pero también hay otra posibilidad, ¿verdad? Que sea un mero cambio de cuates del nuevo gobierno. Ahora fortalecido y bajo el paraguas del Poder Ejecutivo, ¿o no? Obviamente yo prefiero lo primero. No, bueno, totalmente. Pero en cualquier caso te diría esto, ya una lectura cínica de las cosas, pues por lo menos que cambien los cuates ayuda un poco. ¡No! O sea, a ver, yo no es lo que quiero, A ver, que no se me malinterprete. Bueno, pero... Que no se me malinterprete. Obviamente hay que acabar con el capitalismo de cuates. Pero... digamos, si llevamos a los mismos cuates durante 30 años, pues de repente que el poder económico circule de unos hacia otros, pues de alguna forma genera una cierta redistribución de la riqueza. A ver, pero no es la discusión. Vamos a la discusión. Vamos a la discusión. A mí, te voy a decir... Elegimos un nuevo gobierno para cambiar nada más los cuates. Desde luego. Hay que acabar con el capitalismo de cuates y hay que lograr que el Estado recupere. Pero ¿cómo le haces? O sea, ¿concentrando el poder o con estos logrando un Estado que sea el regulador, digamos. Un Estado que sea el regulador y que recupere su protagonismo. Yo sí creo que tiene que recuperar. Yo creo en un Estado que controle los recursos estratégicos. O sea, yo sí creo que eso tiene que estar en manos del Estado. ¿Cuáles son los...? La energía es uno de ellos. O sea, yo sí... no creo que haya que volver al esquema de los años 60, 70 hasta los 80, pero sí creo que esto que tenemos hoy no es... Bueno, pero ya nos estamos desviando. Pero perdón. Para mí, nada más déjame hacer un punto. El tema clave de los organismos autónomos es que escapan de la como han sido diseñados, pareciera que escapan de la voluntad popular, y gran parte del problema de déficit democrático que tenemos hoy en el mundo y que es responsable de la falta de confianza en las instituciones democráticas es que cada vez, y hay escrito mucho sobre esto, es que cada vez hay más espacios de poder que no pasan por el escrutinio popular. Perdón, pero ¿quién eligió a la CRE? ¿Quién votó por la CNH? ¿Quién votó a la CONFES? Y todos estos organismos son maneras en que el poder económico pretende perpetuarse en el poder sin haber pasado por las urnas. Bueno, a ver, yo creo que, insisto, Carlos, me parece muy temerario generalizar y hablar de los organismos autónomos en genérico. Creo que hay muchas diferencias y nos haríamos un favor, en bien de la discusión, en ser específicos cuando estamos hablando de qué organismo. Sí. En segundo lugar, Leo, que es un grave error poner esta discusión en términos simplemente del capitalismo de cuates. No. Porque hay una dimensión de la existencia de estas autonomías que tiene que ver con especialización técnica, por un lado, con complejidad de los asuntos que tratan, ¿no? Y en segundo lugar, con un déficit de credibilidad de las autoridades en México, donde hemos preferido este tipo de asuntos, digamos, sacarlos de la esfera de influencia, de la esfera de decisión o de responsabilidad del gobierno, porque tememos que el gobierno empiece a tomar decisiones en estas materias políticas. Ejemplo paradigmático, el Banco de México. A la democracia. Ahora, bueno, es que la burra no era arisca, mi querido hay Carlos. Razón, hay el Banco de México era dependiente del Ejecutivo y mira cómo terminamos. Y también la organización de las elecciones. Entonces, hay razones históricas detrás de esto que no son nada más captura o capitalismo de cuates. Entonces, tenemos que también había captura de un grupo político. También existe la captura. Entonces, creo que la pregunta no debería ser cuál de las dos preferimos, sino cómo evitar ambas. A ver. Y en función de eso platicamos de cada una de estas instituciones. Otro tema muy importante es el mecanismo de designación. Es verdad que nadie vota ni por los consejeros del IFE, ni por los ministros de la Suprema Corte, pero los eligen representantes populares. Sí. Eso se ha convertido en muchas ocasiones, no necesariamente en una forma de captura de intereses privados, sino captura partidista. Claro. Entonces, cuotas y cuates. Autonomía o no autonomía quizás no es el debate, porque aún así los intereses partidistas pueden intervenir en esas decisiones. A ver, ¿no? Ya está Paula, con técnicos. Nos quedan 3 minutos, así que vamos. Es que creo que una de las cosas, creo que uno de los grandes problemas que ahorita están padeciendo los órganos constitucionales autónomos es que entendieron autonomía no como una autonomía técnica y de gestión, que sería lo deseable,
sino como una independencia del proyecto nacional. Un poco, o sea, si ustedes revisan lo que hizo la COFESE en estos últimos años, incluso no fue con muchas reformas en las que se esperaba que fuera. Y tiene decisiones, la verdad, muy costosas, por ejemplo, la Cinépolis, la del duopolio de los cines, que tampoco abonan en la competencia económica. Creo que uno de los temas es que han entendido que su independencia no es solo una independencia de técnica y de gestión, sino también es una independencia de todos los demás poderes del Estado y de todo lo demás que tiene que ver con el Estado, porque ellos son el ellos. poder económico. Lo primero que vemos es el tema del presupuesto. Se les pide austeridad. No, yo no tengo por qué ver austeridad porque yo soy un ente aparte. Como si no formaran parte del proyecto nacional. Creo que ese es uno de los temas. Y creo también que es, junto con Carlos, que otro de los temas en decir, son autónomos muy bien y están también muy capturados. Tenemos al INAI con Jimena Puente, perdón, hay que decirlo con nombre y apellido, Jimena Puente, y tenemos muchísimas decisiones también muy cuestionables. Jimena Puente entró como de comisionada del INAI para después irse inmediatamente después de terminar su periodo como diputada del PRI. Y entonces dices, bueno, ¿dónde está la discautonomía de los poderes y dónde están los... También los órganos constitucionales autónomos ahorita tienen problema para defenderse debido a su funcionamiento. 2 minutos y terminamos. Y las decisiones que tomó el INAI, o sea, no solamente que Jimena Puente se haya ido diputada del PRI, sino que estos órganos, el INAI tomó decisiones en contra del propio espíritu de la transparencia. O sea, si dijeras, o sea, lo que han costado al país, por ejemplo, estos organismos. Lo que han costado, Leo, estos organismos al país. No, digo, por ejemplo, el INAI. Bueno, hay varios ejemplos de cómo el INAI ha tomado resoluciones, por ejemplo, como en el caso de Brecht o en otros casos donde lo que han hecho es ocultar, ser comparsas del gobierno en sus decisiones. Entonces yo creo que hay que quitarnos la ilusión de que estos organismos van a ser la respuesta a la ineficiencia del Estado mexicano o a todos los mismos problemas que tiene el resto del Estado mexicano los tienen estos organismos. Entonces, sí, claro que hay que diferenciar. O sea, yo no creo que haya que hacerle una guerra a los organismos autónomos, pero hay que desmitificarlos. Esa sería mi conclusión. Déjame solo terminar diciendo, yo estoy completamente a favor de fortalecer al Estado mexicano. Pero creo que eso no necesariamente es sinónimo de hacer más fuerte al Poder Ejecutivo. Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República, no es el Estado mexicano. Y creo que en este caso no se trata de defender o de meter las manos al fuego por un funcionario en particular, sino simplemente ponderar los beneficios y también las limitaciones y los defectos que tenga el diseño institucional de esta cosa que Pedro Salazar ha llamado la constelación de las autonomías. Me parece importantísimo siempre pedir evidencia, que el descrédito no nos haga la chamba de investigar cuando decimos captura, cuando decimos ineficiencia, qué institución, cuándo, por qué. Sí. De lo contrario, solamente le estamos haciendo el juego al descrédito y no estamos aportando evidencia para tener una discusión de a de veras. ¿Tú no crees que la CRE sea una institución capturada? Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú pondrías en el fuego las manos? Yo acabo de decir que yo no meto las manos al fuego por nadie. A ver, nos tenemos que ir. Pero tampoco porque digamos que están capturadas sin aportar pruebas. Nos tenemos que ir. Yo solamente espero que lo que vimos hoy en la conferencia de prensa del presidente, donde se le acusa al comisionado presidente de la CRE por posible conflicto de interés, con ese mismo estándar, ellos evalúen tanto la Secretaría de la Función Pública como la Unidad de Lavado de Dinero a sus propios funcionarios. Y que si hay pruebas bajo el mismo estándar, Desde luego. De posibles conflictos de interés, con muchos funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, que tienen un chorro de posibles conflictos de interés. Y que no quede en la condena mediática, Leo. Bueno, por eso, pero con el mismo estándar. Importante. El mismo estándar de hoy, que lo apliquen a ellos mismos. Eso yo esperaría, y ahí sí me cae que yo los aplaudo a rabiar. Gracias. Señores, gracias. Hacemos una breve pausa. Oiga, viene uno de los expertos más, yo diría, grandes que tiene el mundo, no México, en materia de salud pública, el doctor Julio Frenk, quien fue secretario de Salud, va a hablar sobre los focos rojos que existe en la seguridad, en el tema de la salud pública en nuestro país con la llegada del nuevo gobierno. Regresamos en un momento más.